Teo González estaba en la fila de la clase ejecutiva, vestido de manera simple, lo cual contrastaba notablemente con la opulencia a su alrededor. Un hombre lo observaba con desdén, sin intentar disimular su arrogancia. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en ese avión sorprendidos y alteró por completo una vida. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba abarrotado, como siempre. Gente de un lado a otro, conversaciones dispersas, maletas rodando en todas direcciones. En medio de esa vorágine, un hombre esperaba tranquilamente en la fila de la clase ejecutiva. Ese hombre era Teo González. Aunque muchas personas lo reconocerían al instante, nadie parecía prestarle demasiada atención, quizás porque la mayoría de los pasajeros no seguían su carrera en la comedia o porque su atuendo sencillo no se ajustaba a la imagen de una estrella internacional. Sin embargo, quien se tomara un momento para observarlo con más atención, notaría algo peculiar. No era solo su ropa, sino la paz que emanaba de él. Mientras los demás se veían apurados y ansiosos, Teo se mantenía allí, calmado, como si quisiera absorber la atmósfera que lo rodeaba. Las miradas de los demás no le perturbaban, ni el contraste evidente entre él y los demás pasajeros. Detrás de él, en la fila, estaba Víctor Salcedo. Víctor era todo lo contrario a Teo. Llevaba un traje caro, zapatos perfectamente lustrados y una fragancia que pedía ser notada. Cada uno de sus gestos parecía calculado, como si quisiera que el mundo supiera que era alguien de importancia. Su mirada recorrió rápidamente la fila y cuando se detuvo en Teo no pudo evitar lanzar un comentario. «Clase ejecutiva», dijo con una sonrisa irónica. «Vaya, parece que cualquiera puede llegar hasta aquí». Para Víctor, aquel hombre no parecía tener nada que lo hiciera destacar. No llevaba un reloj de lujo, ni vestía ropa de diseñador, ni mostraba una actitud propia de alguien acostumbrado a la exclusividad. Simplemente parecía una persona común, y eso le resultaba difícil de aceptar. Teo González giró la cabeza y lo miró con su habitual serenidad. «Sí, el mundo está lleno de sorpresas». Víctor frunció el ceño, como si esperara una reacción más fuerte. Pero Teo permaneció en silencio, como si el comentario no tuviera ningún valor. Decidió insistir. «Mira, no es nada personal, pero no parece ser el tipo que viaja en esta clase», dijo con una risa disimulada. «No es común ver a alguien tan relajado en clase ejecutiva». El momento de abordar llegó. La fila avanzó y ambos caminaron con sus boletos en mano. Víctor, como siempre, con pasos firmes y seguros. Teo, en cambio, con la misma calma de siempre, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Cuando finalmente subieron al avión, ocurrió lo inesperado. Al llegar a su asiento, Víctor revisó su boleto y luego miró hacia arriba, sorprendiendo al ver a Teo acomodándose justo al lado de él. «No puede ser», murmuró, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Se dejó caer en su asiento soltando una pequeña risa, como si la situación fuera una broma. De todos los lugares posibles tenía que ser aquí. Teo simplemente lo miró con la misma tranquilidad y le sonrió ligeramente. «Parece que viajaremos juntos entonces», respondió cortésmente. Víctor cruzó los brazos, tratando de disimular la incomodidad que sentía. No solo era el hecho de estar sentado al lado de Teo, sino también la idea de que aquel hombre que había juzgado minutos antes ahora compartía su espacio exclusivo. Algo en la presencia de Teo lo inquietaba, pero no lograba identificar qué era exactamente. Mientras los pasajeros de clase económica terminaban de abordar, Víctor decidió romper el silencio, aunque no con intenciones amistosas. «¿Y a qué te dedicas?», Swing preguntó, con el tono casual de quien ya cree saber la respuesta, pero quiere confirmarla. Teo, que acomodaba su mochila bajo el asiento de enfrente, levantó la mirada y respondió con calma. «Trabajo en la comedia». Víctor alzó las cejas como si esa respuesta lo sorprendiera. «Ah, ya veo. ¿Comerciales, cosas pequeñas?». Teo esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. «Algo así».
Víctor soltó una carcajada, como si intentara minimizar la situación. Siempre me ha parecido interesante cómo la gente intenta encontrar su lugar, ¿sabes? Pero a veces hay espacios que simplemente no son para todos, como por ejemplo la clase ejecutiva. Theo lo miró por un momento, como evaluando la situación, pero sin perder su serenidad. Creo que todos tenemos nuestro lugar, respondió finalmente, y a veces es exactamente donde estamos. Víctor soltó una risa corta. Vaya, suena casi filosófico, pero la vida real no es tan simple. Theo no respondió de inmediato. Simplemente volvió la mirada hacia la ventana, como si la conversación hubiera llegado a su fin. Pero Víctor no estaba dispuesto a dejarlo así. «¿Sabes?», dijo Víctor, inclinándose un poco hacia él. «Puede que esté sentado aquí, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay lugares que nunca pertenecerán realmente a ciertas personas». Esta vez, Theo González no respondió con palabras. Solo lo miró por un instante con una expresión que mezclaba paciencia y cierta firmeza. Era el tipo de mirada que decía más que cualquier frase. Víctor, al darse cuenta de que su provocación no había surtido el efecto deseado, se recostó en su asiento con una sonrisa satisfecha, convencido de que él seguía teniendo el control de la situación. Pero la calma de Theo escondía algo que Víctor no podía prever. Con cada minuto que pasaba, lo que parecía una conversación trivial se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El avión ya estaba en el aire cuando comenzó el servicio de a bordo. La azafata recorrió la cabina de clase ejecutiva ofreciendo bebidas. Víctor aprovechó la oportunidad para hacerse notar. «Un champán, por favor», dijo con una sonrisa confiada, algo acorde con la exclusividad de su asiento. La azafata, acostumbrada a pasajeros exigentes, asintió con una sonrisa profesional y siguió adelante. Cuando llegó el turno de Theo, su pedido fue mucho más sencillo. «Solo agua, por favor», pidió sin mayor pretensión. Víctor no dejó pasar la oportunidad de comentar. Lo miró con una mezcla de incredulidad y burla. «¿Agua?», preguntó casi riendo. «No me digas que vas a desperdiciar la experiencia de volar en clase ejecutiva con solo agua». Theo tomó la botella que le entregó la azafata, pero no mostró ninguna incomodidad ante la burla. Respondió con la misma calma de siempre. «Estoy bien con esto», dijo. «A veces la simplicidad es suficiente». Víctor entrecerró los ojos intentando entender la respuesta de Theo, pero decidió insistir. «¿Y a qué te dedicas?». Swing preguntó con el tono casual de quien ya cree saber la respuesta, pero quiere confirmarla. Theo, que acomodaba su mochila bajo el asiento de enfrente, levantó la mirada y respondió con calma. «Trabajo en la comedia». Víctor alzó las cejas, como si esa respuesta lo sorprendiera. «Ah, ya veo. ¿Comerciales? ¿Cosas pequeñas?». Theo esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. «Algo así». Víctor soltó una carcajada, como si intentara minimizar la situación. «Siempre me ha parecido interesante cómo la gente intenta encontrar su lugar, ¿sabes? Pero a veces hay espacios que simplemente no son para todos, como por ejemplo la clase ejecutiva». Theo lo miró por un momento, como evaluando la situación, pero sin perder su serenidad. «Creo que todos tenemos nuestro lugar», respondió finalmente, «y a veces es exactamente donde estamos». Víctor soltó una risa corta. «Vaya, suena casi filosófico, pero la vida real no es tan simple». Theo no respondió de inmediato. Simplemente volvió la mirada hacia la ventana, como si la conversación hubiera llegado a su fin. Pero Víctor no estaba dispuesto a dejarlo así. «¿Sabes?», dijo Víctor, inclinándose un poco hacia él. «Puede que esté sentado aquí, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay lugares que nunca pertenecerán realmente a ciertas personas». Esta vez, Theo González no respondió con palabras. Solo lo miró por un instante, con una expresión que mezclaba paciencia y cierta firmeza. Era el tipo de mirada que decía más que cualquier frase. Víctor, al darse cuenta de que su provocación no había surtido el efecto deseado, se recostó en su asiento con una sonrisa satisfecha, convencido de que él seguía teniendo el control de la situación.
Pero la calma de Theo escondía algo que Víctor no podía prever. Con cada minuto que pasaba, lo que parecía una conversación trivial se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El avión ya estaba en el aire cuando comenzó el servicio de a bordo. La azafata recorrió la cabina de clase ejecutiva ofreciendo bebidas. Víctor aprovechó la oportunidad para hacerse notar. «Un champán, por favor», dijo con una sonrisa confiada, algo acorde con la exclusividad de su asiento. La azafata, acostumbrada a pasajeros exigentes, asintió con una sonrisa profesional y siguió adelante. Cuando llegó el turno de Theo, su pedido fue mucho más sencillo. «Solo agua, por favor», pidió sin mayor pretensión. Víctor no dejó pasar la oportunidad de comentar. Lo miró con una mezcla de incredulidad y burla. «¿Agua?», preguntó casi riendo. «No me digas que vas a desperdiciar la experiencia de volar en clase ejecutiva con solo agua». Theo tomó la botella que le entregó la azafata, pero no mostró ninguna incomodidad ante la burla. Respondió con la misma calma de siempre. «Estoy bien con esto», dijo. «A veces la simplicidad es suficiente». Víctor entrecerró los ojos, intentando entender la respuesta de Theo, pero decidió insistir. «Sí, supongo que eso funciona para los que se conforman con poco. No todos nacimos para disfrutar lo mejor que la vida tiene para ofrecer». Theo levantó la botella, dio un pequeño sorbo y no respondió inmediatamente. Algunos pasajeros empezaban a notar el tono provocador de Víctor, pero como Theo parecía indiferente, nadie intervino. «Tal vez lo mejor sea diferente para cada persona», dijo Theo finalmente con la misma calma. Víctor no parecía satisfecho. Respiró hondo y siguió con sus comentarios. «Sabes, la vida es como volar en clase ejecutiva», comenzó. «Trabajas duro, ganas tu lugar y luego lo disfrutas. Pero algunas personas, bueno, parece que están aquí solo por suerte». Theo dejó su botella sobre la bandeja del asiento y por fin giró para mirarlo de frente. Su expresión seguía siendo tranquila, pero había algo diferente en su mirada, como si estuviera listo para responder de manera más directa. «Suerte o esfuerzo», dijo Theo. «Al final, todos terminamos en el mismo lugar cuando el avión aterriza». La cabina se quedó en silencio. Los pasajeros que antes solo observaban de reojo comenzaron a prestar más atención. Se generó un ambiente algo tenso. Algunos intercambiaron miradas, notando el sutil enfrentamiento entre los dos. Víctor, como de costumbre, sonrió, pero esta vez la sonrisa parecía forzada. «Bueno, yo no diría eso», replicó. «Algunos simplemente estamos en un nivel más alto. No todos entienden el valor de estar aquí». Theo se inclinó ligeramente hacia adelante y cruzó los brazos, como si estuviera completamente en control de la situación. «Creo que el valor de estar aquí», comenzó Theo, señalando los asientos alrededor, «no tiene que ver con lo que tienes, sino con cómo tratas a los demás». Las palabras de Theo flotaron en el aire como una verdad innegable. Algunos pasajeros asintieron ligeramente, mientras otros intercambiaron miradas de aprobación. Víctor, sin embargo, cruzó los brazos tratando de disimular su incomodidad. Estaba claro que no le gustaba la forma en que la conversación se estaba desarrollando. La tensión en la cabina aumentó. La arrogancia de Víctor, que antes parecía inquebrantable, empezaba a desmoronarse. Víctor, sin embargo, no estaba listo para admitir que había perdido el control de la conversación. Decidió continuar con sus provocaciones, queriendo retomar el mando de la situación. «¿Sabes qué es lo curioso?», empezó. «La gente que no tiene nada que mostrar siempre habla de cosas como la humildad y la sencillez. ¿Te has dado cuenta?». Theo, manteniendo su tono sereno, no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, esperando a que Víctor siguiera hablando. Finalmente, Víctor, sintiendo que la conversación ya lo estaba rebasando, se inclinó un poco hacia adelante. «¿Te has dado cuenta de que la vida es así, no? Si no muestras lo que tienes, la gente te ignora. Así es como funciona todo». Theo, sin elevar la voz ni perder su tranquilidad, contestó: «Tal vez, pero creo que el verdadero éxito no necesita ser alardeado ni mostrado. El verdadero éxito habla por sí mismo».
Las palabras de Teo parecían tener un impacto silencioso, pero profundo. Los pasajeros, que hasta entonces habían estado distantes, ahora prestaban mucha más atención a la conversación. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros lanzaban miradas desaprobatorias hacia Víctor, que aún trataba de mantener su postura. Víctor, viendo que la situación se le escapaba, trató de reírse, pero la risa sonó forzada como si intentara salvar su orgullo. ¿Filosofía barata? ¿Qué esperas que diga? El mundo real no funciona así, exclamó, tratando de reafirmar su poder sobre la conversación. Teo no se inmutó. El mundo real está hecho de personas, Víctor, y al final la forma en que tratamos a los demás es lo que realmente importa. Las palabras de Teo se quedaron suspendidas en el aire y por primera vez Víctor no encontró una respuesta inmediata. Su rostro se tensó, su sonrisa se desvaneció y algo en su interior comenzaba a quebrarse. Los pasajeros a su alrededor lo observaban ahora con más intensidad, algunos asintiendo ligeramente, otros con expresiones de desaprobación hacia él. Teo, sin preocuparse por el desconcierto de Víctor, simplemente continuó mirando por la ventana. El ambiente en la cabina se había transformado por completo. Los pasajeros comenzaban a murmurar entre sí, como si estuvieran observando un espectáculo que los dejaba pensando. Víctor, quien había comenzado este intercambio con la intención de dominar la situación, ahora se encontraba atrapado en un espacio incómodo. Las miradas de los demás pasajeros y la serenidad inquebrantable de Teo lo estaban descolocando y ya no podía mantener su fachada de superioridad. ¿Sabes qué?, dijo Víctor finalmente, rompiendo el silencio con voz temblorosa. Es fácil para ti decirlo. Tú eres tú, pero el mundo no funciona así. La gente tiene que luchar por lo que quiere. Teo lo miró una vez más, con una calma que ya no parecía humana, sino casi sabiduría pura. Tienes razón, Víctor, pero a veces esa lucha viene de un lugar más profundo, algo que no todos están dispuestos a admitir. Puede ser miedo, inseguridad, soledad, pero al final, ¿qué estamos tratando de llenar con todo lo que mostramos? Víctor se quedó mudo, sin poder responder. La última declaración de Teo había calado hondo, como si le hubiera dado un golpe invisible en el pecho. Las palabras resonaron en su mente, pero él no estaba listo para enfrentarlas. Solo quedó en silencio, removiéndose incómodamente en su asiento. El avión comenzó a prepararse para el aterrizaje. Víctor, sentado en su asiento, no podía dejar de pensar en las palabras de Teo. Durante todo el vuelo, había estado luchando por mantener su imagen de superioridad, pero ahora, al mirarse a sí mismo, se sentía más pequeño que nunca. Finalmente se giró hacia Teo con una mirada más baja, menos desafiante que antes. «Necesito disculparme», murmuró, casi sin atreverse a mirarlo directamente. «No por lo que dije, solo porque tú eres tú, sino porque fui arrogante. Me comporté como un idiota». Teo lo miró con la misma tranquilidad de siempre. Esperó un momento antes de responder, dejando que las palabras de Víctor calaran un poco más. «Aprecio la disculpa», dijo con calma, «pero más que eso, espero que aprendas de esto». Víctor asintió lentamente, dándose cuenta de que aquellas palabras eran una oportunidad para un cambio, para una transformación interna. Quizá nunca llegaría a ser como Teo, pero estaba claro que algo dentro de él había empezado a moverse. ¿Sabes?, Srenia, agregó Teo, a veces el mundo es tan competitivo que olvidamos lo que realmente importa. No tienes que demostrarle nada a nadie. Víctor no dijo nada más. Las palabras de Teo seguían resonando en su mente, empujándolo a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y cómo había estado viviendo hasta ese momento. Cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a prepararse para desembarcar, Víctor se quedó quieto, observando a Teo, quien se levantó de su asiento con la misma serenidad con la que había abordado todo el viaje. Teo
caminó tranquilamente hacia la salida mientras algunos pasajeros se acercaban discretamente a saludarlo, pidiéndole autógrafos y fotos. Él los recibió con una sonrisa genuina, sin prisa, sin arrogancia, como si su vida estuviera en paz consigo mismo. Víctor, por el contrario, observaba a Theo con una mezcla de admiración y frustración. Sabía que Theo no había tenido que hacer nada para mostrar quién era. Su humildad, su tranquilidad, su sabiduría hablaban por sí mismas. A medida que Theo se alejaba entre la multitud del aeropuerto, Víctor permaneció en su asiento, mirando sus propias manos. Las palabras de Theo seguían rondando en su cabeza. Sabía que era el momento de cambiar, de replantearse lo que había estado haciendo con su vida. «Tal vez tenga razón», murmuró para sí mismo, sin que nadie lo escuchara. «Tal vez el valor no está en lo que mostramos, sino en cómo tratamos a los demás». Con ese pensamiento, Víctor se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia la salida del avión. El encuentro con Theo había sido más que una simple conversación. Había sido un punto de inflexión, una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba. Y mientras Theo se perdía entre la multitud, Víctor sabía que, al igual que el vuelo, su vida también estaba a punto de aterrizar en un nuevo comienzo.